Hola, buenas noches a todos. Vamos a empezar con nuestra clase de dominio y rango. Van a ser nuevamente 2 sesiones, probablemente 3, debido a que el tema es amplio y usualmente surgen preguntas, comentarios y probablemente surjan ejercicios o ejemplos que ustedes quieran resolver. Entonces vamos a ir avanzándole. Cualquier duda o comentario lo vemos. Lo que ya habíamos visto con anterioridad, vamos a tener una función que va de A a B, una función del conjunto A al conjunto B, es de variable real. Vamos a decir que el conjunto A es un subconjunto de los números reales, es el dominio de la función. No es el, sí está el micrófono. ¿Cómo? ¿Cómo? No escuché. Y el B es el contradominio o rango de la función. Esto ya lo hemos hablado varias sesiones. El hecho de que en el dominio voy a tomar elementos y los voy a llevar a la función. Y ya por medio de la función los voy a mandar al contradominio o rango. Y bueno, vamos a poner lo que sigue. En particular, A y B son conjuntos. Y son subconjuntos de los números reales. Entonces, para poder estudiar el dominio y rango, como se debe, primero necesitamos conocer alguna notación, algunos conceptos y consideraciones sobre teoría de conjuntos. Entonces, A y B son conjuntos y tenemos que tratarlos como tales, como conjuntos. Entonces, la primera pregunta natural que nos deberíamos de hacer, pues es que es un conjunto, ¿no? Vamos a decir que un conjunto es una colección de elementos que cumplen alguna condición o bien comparten alguna característica. ¿A qué se refiere esto? Pues puede ser el conjunto, por ejemplo, ¿no? Conjunto de personas infectadas con el COVID. ¿Qué característica comparten? Que están infectadas con el COVID. Entonces, son elementos, es una colección en este caso son personas que tienen una característica en común o tienen alguna condición. Por ejemplo, 2, 4, 6, 8 y 10 son números pares. Comparten la condición que todos son divisibles entre 2. 1, 3, 5, 7, 9 son números impares. La característica que tienen es que son, son números impares que no son divisibles entre 2. Normalmente vamos a decir que los conjuntos se denotan con letras mayúsculas, iniciando con la letra A, B, C, etc. Si yo tengo dos conjuntos A y B, ya estoy en la definición de abajo. Yo tengo dos conjuntos A y B. Voy a decir que A está contenido en B cuando todos los elementos de A están contenidos en B. Voy a decir entonces que A es un subconjunto de B. Entonces, ya estamos empezando a hablar el idioma que venía en un principio, el de las funciones, porque decíamos que el dominio A de una función de variable real es un subconjunto de los números reales. ¿Qué quiere decir? Que todos los números del dominio tienen que ser números reales. Y el hecho de que sean números reales, pues me va a indicar ciertas cosas, ¿no? Entonces, alguna expresión que no esté definida en los números reales va a tener problemas. Eso va a significar peligro. Normalmente, cuando tenemos elementos, vamos a representarlos con letras minúsculas. A, B, C, X, Y, Z, W, etc. Cuando tengo un elemento que pertenece
pertenece al conjunto, voy a utilizar la notación que está ahí abajo, que es como una E. Es como una E que abre hacia la derecha y se va a leer como el elemento X pertenece al conjunto, aquí me equivoqué, perdón, es al conjunto D. Aquí hubo un error de cuando lo estuve haciendo. Vamos a leerlo como X pertenece a D. O bien, el elemento X pertenece a D. Cuando un elemento no pertenece al conjunto, utilizo la notación, igual es como una E mayúscula, pero si se dan cuenta, ahora tiene una diagonal. Esto se va a leer como el elemento X no pertenece al conjunto D. Y tenemos un ejemplo. La carita de color morado está adentro del conjunto A. La carita de color morado tiene un nombre. Ese nombre es X. Ese nombre es X. Y si ustedes se dan cuenta, en la parte derecha yo escribí X, el símbolo de pertenece y el conjunto A. Porque en efecto, esa carita color morado está dentro del conjunto A. Sin embargo, la carita color naranja está fuera del conjunto A. Es por eso que del lado derecho yo voy a escribir el símbolo no pertenece, porque la carita de color naranja no pertenece al conjunto A. Entonces es un ejemplo muy simple, pero que nos va a ayudar a entender más adelante cosas acerca del dominio y del rango. ¿Puedo cambiarle? De calle otorga. Sí. Gracias. Para los que van llegando. Ahí te voy, Juan Pedro. Porque siempre hay quienes entran ya cuando quedan 5 minutos de transmisión. Unión de conjuntos. Voy a tener dos conjuntos, A y B. Voy a decir que el elemento X pertenece a la unión cuando ese elemento X pertenece al conjunto A, o bien el elemento X pertenece al conjunto B. En términos sencillos, podríamos decir que la unión de conjuntos es una especie de suma y se representa con una U, A unión B. Ese símbolo se llama símbolo unión. Hay más operaciones en conjuntos. Por un momento voy a salirme de esta presentación. Un momento. Ahorita vuelvo a la presentación. Quiero mostrarles otra presentación. Nada más para mostrarles que hay más operaciones. De hecho, la mayoría yo tengo entendido que ya deberían de haber visto este tipo de operaciones. Déjenme compartirles la otra presentación. Teoría de conjuntos. Rápidamente puedo darles un... Es para mostrarles nada más que hay otra operación. Hay más, pero en particular hay otra que es la que van a encontrarse más. Tenemos ahí un matemático muy importante, siglo XIX, siglo XX prácticamente murió. George Cantor fue matemático, físico y filósofo. Qué coincidencia, ¿no? Era alemán, pero su ascendencia era de origen ruso. Tenía doctorado en matemáticas. A mitades de 1800 trabajó como profesor en una universidad. Casual. Y en el 74 publicó su primer trabajo sobre teoría de conjuntos. Se le considera el padre de la teoría de conjuntos y él hizo operaciones con conjuntos infinitos.
transformando unos, tenían algunas reglas, tenían algunas condiciones, y él lo que hizo fue dar nombres como por ejemplo la cardinalidad. La cardinalidad va a ser una especie de enumeración de qué tantos elementos tiene un conjunto. Vamos a decir en las cardinalidades finitas, pues que si un conjunto tiene 10 números, su cardinalidad es 10. Si un conjunto tiene 100 números, su cardinalidad es 100. Habrá otros conjuntos que de hecho nosotros vamos a utilizar, por ejemplo los intervalos, que tendrán una infinidad de elementos. Entonces ya tendrán otra cardinalidad. Y nada más para mostrarles algunos, de hecho creo que son memes, la mayoría que tengo aquí en esta presentación, pero es para que vean otro tipo de operaciones y de cómo se puede entender fácilmente. La mayoría ya vio estas operaciones. Estos diagramas representan la intersección. Entonces vean, un conjunto es el conjunto de los borrachos, el otro conjunto es el de los buenos muchachos, y aquellas personas que tanto son borrachos como buenos muchachos son los que estamos en la intersección. Están porque yo no tomo. Aquí hay otro donde es tú, X persona, yo, Y persona, y la intersección sería en donde estamos juntos, los dos. Entonces ahí es un meme matemático romántico, si alguien lo quiere compartir, adelante. Aquí hay otro. Ahora son 3 conjuntos. Vean las intersecciones. Se puede dar que 2 personas tengan amor entre ellas y sean amigos. Complicado. Que tengan ajaja y amistad. Son los, ¿cómo les llaman? Son los fuckboys, fuckgirls. Amor y sexo es pareja. Y hay una intersección de los 3. Que esa intersección es donde hay amor, hay sexo y hay amistad. Y ahí, pues podrían decir, no hay, no existe. O esperemos que sí exista, ¿no? Y por último, ya es todo. Rápidamente, estos memes, los 3 que puse aquí, son de una operación llamada intersección. Su definición no la voy a escribir, pero la definición de una intersección es la intersección del conjunto A y el conjunto B es, o va, más bien, un elemento va a pertenecer a la intersección cuando pertenece al conjunto A y aparte pertenece al conjunto B. Voy a volver a la diapositiva de hace rato, a la presentación de hace rato. Vuelvo a la presentación de dominio y rango. Y vamos aquí. En este caso, vamos a ver la unión, nada más. Intervalos cerrados y abiertos. Sobre todo, quiero que tengan en cuenta que estos intervalos los voy a utilizar como subconjuntos de la recta de números reales. Recordemos que la recta de números reales es una recta horizontal que en los extremos se le ponen 2 flechas, las cuales indican que llega hasta el infinito. ¿Dónde es el infinito? Pues quién sabe. Pero la recta de los números reales se representa con esta recta horizontal y sobre todo se identifica un punto intermedio que es el 0. El 0 no es más que el portal entre los números positivos y los negativos. Y observemos aquí, sobre todo quiero que vean los primeros 2 y la notación que se utiliza para los primeros 2 intervalos. Para el intervalo abierto, fíjense cómo se utilizan paréntesis. De hecho, en clases pasadas vimos que esa notación, si no fuera un intervalo, sería una coordenada, sería una pareja ordenada.
La notación A, B, con paréntesis, abierto, ¿qué está significando realmente? Bueno, me está significando, voy a auxiliarme de la pizarra un poco. Ahorita vuelvo a la presentación, ¿eh? Creo que sí es necesario auxiliarme. Fíjense, voy a hacer un intervalo abierto. El abierto tiene la característica, vamos a poner algún ejemplo, el que sea. Aquí tengo un número real y por acá tengo otro número real. Digamos los números reales 1 y 7. Si yo tengo el intervalo abierto, lo voy a representar con paréntesis. Paréntesis. ¿Qué elementos va a tener el intervalo abierto? A este intervalo le voy a llamar intervalo A. El intervalo A, fíjense cómo lo voy a poner. Abro paréntesis desde 1 hasta 7. Y quiero poner algunos números. Por ejemplo, por aquí debe andar el 3, seguramente. Por acá anda el número irracional pi. Por aquí andará el 5, tal vez. Tal vez de este lado ande el 0. Y por aquí el menos 1. Tal vez por aquí esté el 10. Entonces, fíjense, con notación de conjuntos, ¿qué puedo decir acerca de esos números? Pues, puedo decir que el menos 1 no pertenece al conjunto A. ¿Ya vieron? Porque el menos 1 no está dentro del intervalo. El 0 tampoco está adentro del intervalo A. Y aquí va la parte importante. El 1 ¿pertenece o no pertenece al conjunto A? Esta es la cuestión. Abro micrófono y me gustaría que alguien respondiera. Sí pertenece. ¿Sí pertenece? ¿El 1 sí pertenece a? ¿Alguien tiene Yo algún digo otro? que no pertenece. A ver, ¿quién dice que no? Sí, yo También también digo digo que no que no. pertenece. Dice que no. Pertenece. Yo, Mariana, digo que no. Mariana dice que no. A ver, digan nombre, edad y si sí o no. Dirección de casa. Mariana, Sola, 19, no. un elevado en las llaves. Tipo de sangre también. A ver, tiene que decir nombre, Edad, edad. dirección, horarios en que la casa se queda sola. Y dónde se encuentran los objetos de ahorrar, por favor. Y le toman una foto a su tarjeta bancaria y por la parte de enfrente y de atrás Ya con eso tiene una participación. tienen la participación. A ver, ya nombre y digan si sí o si no. Nada No, más. sí. Mariana, dice, yo digo que no. Mariana dice que no. ¿Quién más? 3 opiniones. Ángel, Oscar, yo digo que no. creo que sí. Oscar dice que no. Mariana Leonardo, dice yo que digo no. que no. Yo Leonardo le también digo dice- que no y le digo por qué. ¿Quién dice quién es yo? Oscar, Oscar dice que no. A ver, dime por qué, Oscar. se supone que cuando tenemos un número en el paréntesis, ese número, a menos que sea sustituido por infinito, no se considera. Todos los intervalos abiertos no los vamos a considerar en un resultado. Si son cerrados, consideramos todo el conjunto de números desde el número que estamos contando hasta el otro número dentro del conjunto, pero solamente cuando son en corchete. Cuando son en paréntesis no consideramos el resultado. En este caso, 1 y 7 es en el intervalo, no lo vamos a considerar, pero sí vamos a considerar los números que estén intermedios a ellos y, por decirlo, a los lados. Sí, es correcto
lo que mencionas, y de hecho Ya lo te podríamos vas llamando la reforzar. cuenta bancaria. Nada más te faltó lo de la tarjeta bancaria. Pero lo podemos reforzar con esto, mira. Aquí en la presentación, a ver, creo que ya la están viendo. Sí, ¿verdad? Híjole, creo que no lo puse. Bueno, te los pongo aquí en la pizarra mejor entonces. Pensé que estaba en la presentación. Vamos a escribirlo aquí. Un conjunto abierto tiene la característica de no contener a los elementos de su frontera, de sus extremos. Entonces, este conjunto abierto A no va a contener a sus fronteras. Tiene dos fronteras, por el lado izquierdo y por el lado derecho. Por lo tanto, va a ser un no pertenece. El 1 no pertenece al conjunto A. ¿Por qué? Porque el 1 es la frontera de A. Y como A es un conjunto abierto, A no contiene a sus fronteras. ¿Qué otro tampoco pertenece? El 7. El 7 tampoco pertenece al conjunto A. ¿Cuáles sí pertenecen? Los voy a poner aquí abajo. Pues el 3 sí pertenece a A. Y también pertenece. El 5 también pertenece. Y si tuviera 6.99999, también pertenece al conjunto A. ¿Cuáles son los únicos elementos que podrían estar en duda? El 1 y el 7. Para un conjunto abierto, no va a contener elementos de su frontera. Eso es para conjunto abierto. Vamos ahora con conjunto. Sí les estoy proyectando la pizarra, ¿verdad? Creo que igual estoy yo aquí dibujando y sí le estoy proyectando la pizarra. ¿Puedo borrar esto? Les doy un momento más, como ustedes gusten. Dos, 4, 6, 8, 12, 16. 4 por 5. 20. Somos bastantes el día de hoy. Bueno, voy a cambiar de página ya. Vamos a hacer un intervalo cerrado. Vamos a hacer un cerrado. Igual pondré mi recta de los números reales. Y es más, vamos a utilizar casi los mismos, casi el mismo intervalo. Casi el mismo intervalo. Aquí va a ser el 1 también. Y aquí va a ser el 7 también. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que ahora a este intervalo le voy a llamar intervalo, perdón, pongo de otro color. Lo voy a llamar intervalo cerrado. Y también por aquí. Y aquí lo mismo, ¿no? Por aquí estaba el 3. Por aquí está pi. Por acá estará el 5. Y ya voy a poner solamente el 0. Entonces aquí, ¿qué puedo concluir? El 0
No. El 0 no pertenece por cierto, a este intervalo le voy a llamar B. Conjunto B. El 0 no pertenece a B. El 1, gran diferencia importante. En un conjunto cerrado, la frontera sí pertenece a ese conjunto cerrado. El 3 también pertenece a ese conjunto cerrado. Pi también pertenece a ese conjunto cerrado. El número 5 también pertenece a ese conjunto cerrado. Su frontera del lado derecho, el número 7, también pertenece. Eso es para un conjunto cerrado. Entonces, ¿qué podría decir yo? Que los conjuntos cerrados sí contienen a los elementos de su frontera. Sí contienen a los elementos de su frontera. Esa es la gran diferencia entre intervalo abierto y cerrado. Ahorita les voy a proyectar otra vez la tabla, porque además de intervalo abierto, intervalo cerrado, encontraremos intervalos parcialmente abiertos y parcialmente cerrados, por la izquierda o por la derecha. ¿Puedo cambiar a la presentación? Sí, Gracias. Con desigualdades también se puede hacer. Sobre todo tenemos que tener en cuenta que el cocodrilo con brackets, o sea, la desigualdad menor o igual que, se utiliza con conjuntos cerrados. Cocodrilo sin brackets, o sea, la desigualdad estrictamente menor y estrictamente mayor, se utiliza con intervalos abiertos. Sean muy cuidadosos con las figuras, si son intervalos abiertos e intervalos cerrados. Eso hay que tener mucho cuidado. Y si las fronteras pertenecen o no pertenecen a los intervalos. Ya dijimos que intervalo abierto, su frontera no pertenece al intervalo. Intervalo cerrado, sus dos fronteras pertenecen. ¿Qué pasará en el caso 3, en el cual es un intervalo semiabierto por la izquierda? Para el caso 3, ¿quién puede decirme? Obviamente, primero dice su nombre completo y su imagen de su tarjeta bancaria. Para el tercer caso, su frontera A, ¿pertenece o no pertenece al intervalo? no es, la frontera A no pertenece, soy Mariana, pero Mariana la dice, frontera B sí pertenece. Mariana dice que A no pertenece y B sí pertenece. Es correcto, Mariana. En el caso 3, A no pertenece y B sí pertenece. Y en el caso número 4, ¿qué pasa? Pues ahí A sí pertenece y B no. Exactamente, en el caso 4 es al revés. El número A, la frontera, pertenece, pero la frontera del lado derecho, B, no pertenece al conjunto. Creo que con esta notación de conjuntos ya podríamos hacer algún ejercicio. Ya para finalizar, nos quedan 5 minutitos. Hoy se van a abrir 2 transmisiones al menos. Asegura esta que ya casi termina, la que sigue, y probablemente abramos una tercera transmisión por la complejidad del tema de dominio y rango. Entonces, fíjense, ya desde esta transmisión, ya quiero que hagamos algún ejercicio. El ejercicio que me gustaría que hiciéramos sería uno parecido a este. Digamos que tengo
varias rectas. Y se me ocurre tener algunos puntos clave. Digamos estos 4. Y aquí voy a poner colores distintos. Voy a llamarle a los intervalos, por ejemplo, tener un intervalo que vaya de aquí abierto, aquí abierto, otro intervalo que vaya, por ejemplo, de aquí cerrado, aquí abierto. Perdón, voy a hacerlo otra vez. Aquí es abierto. Y por último, que aquí sea cerrado. Y aquí sea cerrado también. Este conjunto C, al azul se va a llamar C, el rosa se va a llamar B, y el rojo se va a llamar A. Y los números que tendríamos... sería -1. Profe, pero está en clase. Sería 1. El 1 es el que está aquí en medio, ¿eh? Sería 5. Y aquí sería 6. Entonces, el ejercicio sería, escribe. Bueno, para empezar, escribir los intervalos. El intervalo A, intervalo B y el intervalo C. Después, ya que hayan descrito los intervalos, ya correspondientemente con corchetes o paréntesis, vamos a completar con los símbolos. Dos símbolos que me gustaría que practicaran. Sería el símbolo de pertenece. Y el símbolo de no pertenece. En estos, por ejemplo, el 3, quiero saber si pertenece a A unión B. El 1, quiero saber si pertenece a A unión B. Quiero saber si el 2 pertenece a A unión C. Quiero saber si el 5 pertenece a A unión C. Quiero saber si el 1 pertenece a B unión C. Y quisiera saber si el 1 pertenece a A unión C. O sea, ¿qué es lo que tengo que hacer? Un ejemplo, no sé si vaya a estar bien o vaya a estar mal. Voy a tomar, por ejemplo, el primero. Voy a decir, pues a lo mejor aquí va el signo de pertenece, ¿no? Aquí a lo mejor va el no pertenece. Y así. Ustedes tienen que completar 6 símbolos de pertenece o no pertenece donde ustedes crean conveniente. Voy a dar una pausa. Ahora va a ser de 10 minutos. 8:50.